Hello, ¿cómo están ustedes hoy? Día sábado, sábado temprano, 7 de la mañana, estamos saliendo con el programa Hablando Chofadas de Hablando de Cositas. Hoy vamos a estar, como la semana pasada, les di dos por el precio de uno, yo creo que esta semana les va a tocar eh, la mitad por el precio de uno y la otra mitad la otra semana porque esto es largo y hoy no sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a tratar. Si da tiempo de seguir de largo, seguimos. Ya yo aquí tengo todo el script. Así que voy a ir controlando el reloj y si se alarga mucho, la dejamos para la otra semana. Bueno, hoy vamos a platicar una cosa que me sucedió hace algunos añitos, pero que la tengo muy fresca en la memoria, fue muy impactante para mí. Eh, Durante varios años estuve viajando en camioneta de la Antigua para Guatemala y de Guatemala para la Antigua y todos los días pasaba alguna peripecia. Eh, el- una de las situaciones de las que me pude dar cuenta en ese tiempo era que el que agarraba ventana, el que se sentaba en la orilla del sillón, así, mejor dicho, en el rincón del sillón, era el dueño de la ventana. Y la mayoría de veces el que llevaba la ventana, el que iba en el sillón de la ventana se adueñaba a tal punto de la ventana que eh, era algo así como sentirse uno dueño del destino de los demás. Y normalmente la gente es loca, ¿va? Les gusta llevar la contraria a la vida. Entonces, cuando había un calor así infernal, aunque todos nos asáramos, los que iban en las ventanas, no abrían las ventanas, ¿no? Pero cuando había frío, todo el mundo venía con la ventanota abierta para que nos llevara a todos la gran diabla, ¿no? Entonces, era la costumbre que el que iba en la ventana hacía lo que le daba la gana y a veces era hasta un privilegio poder sacar la cabeza por la ventana para saludar a alguien, para tirar la basura por la ventana. Entonces, era un caso, la ventana de la camioneta era el pequeño reino de 30 o 40 gentes que venían metidas entre la camioneta. A los gringos que visitan la Antigua, pero no a los gringos fufurufos, a los que tienen plata, esos andan en aquellos buzones con aire acondicionado, de lo más aburridos. No, los gringos, estos mochileros que vienen también muy de visita a la Antigua y a Pana y a todos esos lados, les encantan las camionetas extraurbanas de Guatemala, pero les encantan. Una vez le pregunté a unos amigos que venían en ese plan cuál era el rollo, por qué les gustaba tanto las camionetas extraurbanas. Y resulta que lo que les gusta es que se acuerdan de su juventud, porque las camionetas que aquí en Guatemala usamos como extraurbanas son las mismas camionetas que en los Estados Unidos eran los school buses. Y entonces los gringos les encanta subirse porque se acuerdan de cuando los llevaban a la escuela y que eran patojitos y los llevaban a la escuela. Claro, en aquellos tiempos los buses bien cuidados, aquí todos desgraciados, ahí encima de todo, aquí los adecúan a nuestra idiosincrasia y entonces les meten aquellas paqueteras de metal así encima de todos los asientos donde puede ir lo que usted se quiera imaginar. Si las señoras van a hacer tamales, ahí van las hojas de los tamales. Si las señoras hacen tortillas, ahí van los quintales de maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en una paquetera de camioneta extraurbana puede ir cualquier cosa. Total es que yo viajaba en las camionetas y ya me había acostumbrado más o menos a la usanza de una mosca molestándome aquí. Andate mosca, estoy ocupado. Bueno, entonces me había acostumbrado bastante a la forma de ser de las gentes y de todo el sistema. Había que adaptarse al sistema y el sistema era, era como es. Total es que les contaba este asunto de las ventanas de las camionetas porque una noche, y también les contaba lo de los gringos porque esa misma noche se subieron a la camioneta dos hippies de aquellos hippies, todos fachudos ustedes, que andan, pero todos desgraciados, y con unas mochilonas en la espalda, y se suben a la camioneta repleta de gente, y a ellos les vale madre venirles somatando la cabeza a todos los demás con la mochila en la espalda, les somatan la cabeza a medio mundo hasta que logran entrar hasta allá adentro, y se sientan con todo, mosca andate se sientan con todo y mochila en los sillones
Y bueno, entraron los dos gringos y se acomodaron lo mejor que pudieron. Y pues la camioneta venía llena, llena, llena. Íbamos para allá, para la Antigua. Y entonces resultó que estos gringos no estaban muy acostumbrados a nuestras costumbres. Y cuando apenas había salido la camioneta del Trébol, cuando a algún pobre que no le había dado tiempo de pasar al baño, de pasar al sanitario, y debe haber venido con algún tipo de retortijón, entonces pues pasó lo que tenía que pasar, y como decía mi abuelo Papacayo, más vale una amistad perdida que una tripa retorcida, y el que venía ahí malo del estómago decidió perder la amistad de todos los que íbamos ahí porque soltó una de aquellas bombas ustedes. Y se empezó a sentir aquella pestilencia, pero aquello terrible, ¿no? Y a nuestra gente le da vergüenza y hacen como que no sienten el mal olor y se quedan así, impávidos. Y eso, nadie dice nada, que clavo decir que apesta, y les da vergüenza, tanta vergüenza que se aguantan y siguen respirando normalmente y aguantándose la pestilencia. Yo sí me tapaba la cara, yo me metía la cara así y no me daba vergüenza, pero a la gente sí le da vergüenza hacer eso. Y entonces, pues resulta que todos muy estoicos, muy orondos ahí. Cuando, cuando le llegó a los gringos el chunche, oh my God, oh wow, wow, decía, oh my goodness, y las ventanas, todas las ventanas del bus cerradas, oh no, decía el gringo, y el otro le decía, the window, please, the window. Y al fin uno de los dos gringos no se aguantó y se paró y abrió la ventana que tenía más cerca, y el otro decía, all the way, please. Oh my goodness, decían los dos gringos. Y por supuesto a mí me dio muchísima risa. La gente se hizo como que ni había entendido la onda, ¿verdad? Pero yo me mataba de la risa a ver a los gringos sufriendo porque de plano no estaban acostumbrados al frijolero power de los muchachos. Y entonces, bueno, pues pobre, los gringos sufrieron, ¿no? Entre toda la gente que se subió en el Trébol, se había subido una señora, una doñita ahí de mediana edad, y venía con una gaina, una gainona, y la traía metida en un costal con las patas y las alas amarradas, y solo la cabecita así de fuera. Venía la pobre gallina en un costal y cabal va a parar a la paquetera donde tenía que parar todo. Y entonces la señora, cuando nos metimos al tráfico y que iba aquella camioneta despacio, la señora no tardó en quedarse bien dormida, ¿va? Y se olvidó de su gallinita. Era mientras la gallinita iba acompasaba su empezó a sentir el movidito la gallina, entonces hacía cuac, 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 cuac. Y conforme subía un poco la velocidad, cuac, 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 y si volvía a bajar la velocidad por el tráfico, cuac, 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 bueno, y ahí iba la gallinita todo el camino haciendo el cloqueo. Y entonces pues íbamos, en esas íbamos cuando yo normalmente me ponía los audífonos, me ponía a oír música y me quedaba bien dormido en todo ese pedazo del tráfico. Pero normalmente al llegar al seminario, o sea, por ahí por Misco, se liberaba el tráfico y las camionetas empezaban a jalar duro. Y en ese momento normalmente también se despertaba uno porque ahí había que ver cómo se agarraba uno, que sea del pelo, porque se ponía dura la situación. Y entonces íbamos. Cuando empezó a jalar la camioneta, yo me desperté y la gallina, ¡cuac, cuac, cuac, cuac! Y entonces aceleraba un poco más la camioneta, y la gallina también aceleraba, ¡cuac, cuac, 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 cuac! Y así venía todo el camino, que le bajaba y le subía y entonces pues al llegar a las inmediaciones, habíamos pasado ya Misco, cuando el camionetero vio por el retrovisor que venía otra camioneta
de las que le peleaban pasaje, ¿va? Venía una de esa línea orellana. Y entonces empezó, cuando lo veo venir por el retrovisor, dijo, este me va a robar el pasaje. Y aquí tienen la costumbre de pelearse el pasaje los choferes y por eso que cometen tantos abusos y provocan tantísimos accidentes. A veces por 5 pesos son capaces de provocar un accidente donde se mueren varias personas. Son unos irresponsables. Y cabal, cuando íbamos por ahí, entre dormido y despierto que venía yo, vi que en un hombro venía el angelito del chofer. En un hombro del chofer venía el angelito y en el otro hombro del chofer venía el diablo. Y el diablo tenía una voz horrorosa y le empezó a decir, metele la pata, la orellana te va a quitar el pasaje. Y el angelito le decía, no, hijo mío, llévanos despacio. Vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. A este no le hagas caso, decía el diablo. A este no le hagas caso. Metele porque acuérdate que los mocos han estado flojos hoy. Y los mocos, para el que no se acuerda o el que no lo sabe, es el dinero que los choferes recaudan y que por alguna casualidad se le olvida dárselos en la cuenta al dueño de la camioneta. Esos son los mocos. O sea, los robos, pues. Entonces, acuérdate que los mocos han estado flojos hoy y si te gana la parada de San Lucas, te va a llevar la gran diabla. Y entonces el chofer ya venía nerviosón ahí oyendo al diablo, oyendo al angelito, y el angelito decía, no, hijo mío, si y eres responsable de la vida de estos hermanos tuyos. ¡Ah! Que te valga madre, le decía el diablo. Si, de todos modos, si chocas, te huís, porque así hacen todos aquí en Guate, no te van a meter al bote, porque siempre el chofer se larga, pero metele, porque ahí viene aquel, mira. Y entonces ustedes, y la vaca, la gallina, y empiezan y se le aparea la orellana y los dos empiezan a... El pobre angelito, cuando vio que el diablo ya le había ganado la partida, se persinó y se bajó del bus inmediatamente porque la cosa se estaba poniendo fea. Y se aparean las dos camionetas y venían corriendo como que era la carrera de Ben Hur, ustedes. Hijo de la gran, y se aceleraban y aquellos, hasta como el Mesala y el Ben Hur, se tiraban chispas y látigos con los ojos, y se venían malmatando, y el ayudante para mí era colgado de la puerta chiflando para que se quitaran todos los demás carros. Puchica, ustedes, cuando le aparece una camioneta a toda velocidad y un loco colgado de la puerta chiflando, uno siente que si no se quita le van a pasar encima, y venían matándose los infelices. Y entonces, subiendo ahí por el Cerro Alush, venían a todo lo que daba la camioneta, pero en los Estados Unidos esas camionetas son unos motores así normalitos porque no las usan para correr, pero aquí en cuanto las traen les meten un motor Caterpillar de 8 cilindros así enorme, monstruoso, que jala horriblemente, y entonces las camionetas vuelan. Y entonces ahí en la recta del Cerro Alush venían los dos, y la parada, en San Lucas hay 2 paradas. La primera, que es la de donde está el mercado, es donde está la estación de bomberos, y la segunda, que es la entrada de Santiago. Entonces, la dinámica de los choferes es recoger gente, mejor dicho, bajar gente en la parada de los bomberos, pero siempre y cuando la gente se baje rápido. Y ahí recoger a la gente que va para la Antigua, pero siempre y cuando la gente se suba rápido. Si no, el contrincante tiene la oportunidad de ganarle la otra parada. Entonces, todo el rollo, bájese rápido, bájese rápido. ¿Cómo es que dicen estos? Breves, por favor, breves. Y entonces se suben como pueden y tienen que correr a la siguiente parada, que es la de Santiago, para volver a hacer la misma operación, bajar a los que se bajan en Santiago y subir a los que van para la Antigua. Todo en cuestión de segundos. Pues en esta ocasión era tanta la pelea que el chofer de la camioneta donde yo venía sí paró en donde los bomberos, pero el otro, cuando vio que ya le había ganado la parada, lo que hizo fue que siguió de largo y se fue a parar hasta Santiago, y la gente que iba ahí metía en la camioneta que se tenía que bajar en San Lucas, que es como 1 kilómetro,
iba chiflando y maltratando y pateando y haciendo escándalo. Pero al chofer le valió madre. Él le ganó la parada de Santiago al otro. Para mientras, en la camioneta donde yo venía, a todos los que se podían subir. Y retacaron la camioneta y venía aquel gentío allá adentro ustedes. Y entonces, cuando aceleró para tratar de alcanzar al otro en Santiago, y aceleró, le metió la pata con todo. Y yo solo vi que había una pobre señora esperando tratar de subir, ya no cupo en la camioneta anterior, y dijo, pues si para esta camioneta, en esta me voy. La pobre estaba parada en unos zapatones así de plataforma, y la gallina, y entonces la señora estaba parada así en unos zapatones de plataforma, y yo solo vi que el ayudante le agarró la mano y los zapatos se quedaron prendidos en el suelo porque la señora descalza la metieron en la camioneta. Y se alcanzaron los dos se subieron a la curva del trebolito que va para la Antigua, y los dos, a ver quién jalaba más. Ya solo les quedaba la parada de Santa Lucía. Y la gallina. Y entonces venían a toda velocidad. Ya no daba más la camioneta, y la pobre gallina en plena aceleración, y de repente, y cada vez que hacía, que era porque la gallina se cantaba, y para colmo de males ya se le había zafado el costal. Entonces cada vez que hacía una lluvia de diarrea de gallina encima de los pobres gringos, y algunos otros que yo no voy a confesar si me salpicó o no me salpicó. Ustedes imagínense. Pero entonces, y cada vez que la gallina hacía, era porque se hacía otra vez la pobre del susto que le traían todos. Y yo creo que algunos de los que veníamos en la camioneta, pues también nos pasaban cosas parecidas. Entonces, para mientras en el radio venían los Tigres del Norte, una camioneta grises, veníamos todos del susto que nos traían estos desgraciados. Y entonces, íbamos llegando a la última parada, la parada de Santa Lucía, y de ahí para abajo, la Cuesta de las Cañas. Y ahí lo vamos a dejar porque ya se volvió muy larga esta cosa. Se las cuento, les termino de contar la próxima semana. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita.